Entonces esas dos cosas Jesucristo mismo las instituyó, Él mismo las estableció, y son algo, las dos cosas tienen mucha importancia para nosotros los cristianos. Entonces cuando hablamos acerca de la institución de la Santa Cena, vamos a aprender algunas cosas que son de mucha importancia, porque Dios quiere que hagamos esto para acordarnos de Él, hermanos. Jesucristo lo dejó encargado, y quiero que vayamos tantito al libro de Lucas. Lo dejó encargado para a través de los apóstoles, para la iglesia, y tiene un fin, como todo, el enseñarnos a no olvidarnos de lo que Él hizo por nosotros. La Santa Cena envuelve algunos símbolos que vemos aquí, que tienen significado espiritual, no tienen significado, no tienen poder espiritual, pero tienen significado espiritual. Y cuando digo poder espiritual es porque en algunos casos se le ha atribuido poder a la materia o a la sustancia, en este caso en el vino, y se le ha enseñado a la gente en algunos casos que cuando se ora por lo que es el jugo de uva, que es nada más simbólico, representativo de la sangre de Cristo, cuando se ora para pedirle a Dios que lo bendiga, como el modelo de nuestro Señor Jesucristo lo dejó establecido, existe la doctrina de la transustanciación, y esa enseñanza le hace saber a la gente, supuestamente, que cuando se ora, el jugo de uva y el pan, el jugo se convierte en la sangre de Cristo, literalmente, y el pan se convierte en la carne, en el cuerpo de Cristo. Y cuando la persona bebe el vino o come el pan, entonces hay una purificación que se lleva a cabo a través de su vida. Y de ahí la tradición de la iglesia tradicional de enseñarle a la gente, antes de participar de esta celebración, pasen al confesionario, puedan expulsar todos sus pecados que traen, puedan confesarlos y limpiarse para poder participar, porque luego viene una nueva reconciliación con Dios para poder seguir su vida cristiana. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios enseña en algunos otros casos. Y el problema de esto es que aún hay iglesias cristianas como nosotros que también enseñan de una forma supersticiosa la celebración que se lleva a cabo por medio de la Cena del Señor, y en algunos casos identifican a la gente que sí puede participar y la gente que no puede participar, y según en algunas de las enseñanzas que se dan, le dicen a la gente que si no está bautizada, por ejemplo, no puede participar; si no está casada, no puede participar; si está viviendo en pecado, no puede participar. Pero ¿eso es realmente el significado que está detrás de todo esto? ¿O cuál es la raíz de lo que nos enseña la palabra en relación a esto? Entonces, para empezar, hermano, en ningún lado en la Biblia ordena eso, que si alguien no está bautizado no puede participar. Históricamente hablando, sí se ha rastreado ciertos indicios de prohibiciones que se hacían dentro de algunas iglesias, en las cuales si la gente todavía no estaba bautizada no los dejaban participar. Otra cosa también que se ha enseñado es que los niños no pueden participar. Todas esas cosas se conocen como dogmas, son enseñanzas establecidas por los hombres que no tienen un respaldo en la palabra de Dios. Nada de eso se encuentra aquí en la Biblia. Nosotros como cristianos tenemos que apegarnos única y exclusivamente a lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces, las personas que hacen eso, si tú le preguntas ¿dónde dice eso? ¿Dónde puedo encontrar que existe esa prohibición? No te van a dar ningún lugar, porque no existe. Esos son doctrinas puestas por el hombre, son reglas de hombre que, vuelvo a repetirte, apuntan o marcan a la gente que sí puede participar y la gente que no puede participar, por algunos de los pasajes que vamos a estar viendo en esta enseñanza. Entonces vamos a ver primero nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 22 de Lucas. Aquí nos deja ver no cómo nace o bueno, el origen para nosotros los creyentes, los cristianos. El pueblo judío la participaba
como una conmemoración, como una forma de recordar. Voy a tratar de que los niños también entiendan lo que vamos a estar compartiendo, como una manera de recordar lo que ellos experimentaron cuando estuvieron como esclavos en Egipto. El pueblo de Israel estuvo en esclavitud aproximadamente 400 años. En esos 400 años fueron afligidos por los egipcios durante un buen tiempo, y entonces llegó el momento en donde Dios los iba a libertar de la esclavitud y prepara la vida de Moisés. Le ordena que vaya para que empiece el proceso de su liberación del pueblo. Empieza Moisés a pedir a Faraón que deje ir al pueblo porque había sido enviado por Jehová. Faraón comienza a endurecer su corazón y bueno, ya saben la historia. Dios comienza a tratar fuertemente con Egipto, con esa nación, trayendo juicios sobre esa nación, y comienza juicio tras juicio, 9 juicios, y el 10º juicio, que fue el juicio final, fue la muerte de los primogénitos. El niño, cada niño nacido en cada familia, que fue el primero que nació. Entonces esta orden que Dios había dado iba a llegar dentro de esos hogares e iba a morir cada uno de esos niños por la dureza del corazón del rey Faraón. Entonces, después de que Dios prepara ya ese último juicio, le da una orden a Moisés, y en esa orden nace lo que se conoce como la Pascua. Entonces vamos a ver que la Pascua tiene, juntamente con lo que es la Cena del Señor, tiene una connotación, está relacionado. De ahí viene la raíz de lo que nosotros celebramos hoy ya como cristianos, la Cena del Señor. Para nosotros no es la Pascua, para nosotros es la Cena del Señor. Entonces aquí en el capítulo 22 de Lucas está nuestro Señor Jesucristo. Ya está cerca el tiempo de su crucifixión, y entonces viene aquí capítulo 22, 14, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa él con los discípulos y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y luego dice que habiendo tomado la copa, que tenían una copa igual así con jugo de uva, con vino, dice que habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Dice: porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Posteriormente, el versículo 19 dice que tomó el pan, ¿sí? Tomó el pan, que era un pan sin levadura, el cual tenían ahí, y dice: y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, que por ustedes es dado. Hagan esto, ¿qué dice, hermanos? En memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada, que por ustedes va a ser derramada. Entonces está usando los elementos Jesús, está participando con ellos. En ese momento ellos no logran entender qué es lo que le está comunicando, ¿sí? Ya les había hablado de su muerte, pero ellos no sabían, lo que él está haciendo realmente ahí. Está llevando a cabo un cumplimiento que se ve precisamente a través de la celebración de la Pascua en el Antiguo Testamento, pero que allá el pueblo de Israel, de igual forma, cuando ellos reciben la ordenanza para poder celebrar la Pascua, lo celebran con un significado simbólico presente, pero sin saber ellos, como familias y como pueblo de Dios, que estaban llevando a cabo un acto que iba a tener un cumplimiento en un futuro, un acto profético que se iba a llevar a cabo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la relación que tiene el Antiguo Testamento, vamos al libro de Éxodo, por favor. La relación que tiene la celebración de la Pascua, que se le ordenó al pueblo de Dios, a los israelitas, es una relación que nos deja ver en aquel lado muchos elementos envueltos que simbolizan verdades que se cumplieron en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya están ahí, hermanos? Ok, fíjense aquí, el capítulo 12
aquí es donde vemos ya la institución, Jesucristo, Jehová ya iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y entonces antes de llevar a cabo todo esto, les da instrucciones de esto que vamos a leer. Vamos a leerlo. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes les será de principio de los meses, para ustedes será el primero de los meses del año. Era un mes más o menos como entre abril y enero, febrero, marzo, abril, mayo, más o menos entre esas fechas, abril y mayo. Entonces para el pueblo de Israel, de hecho ese es lo que marca el primer mes del año, de acuerdo a la escritura. Y entonces versículo 3 le dice Dios a Moisés: habla a toda la congregación de Israel diciéndoles: en el 10 de este mes van a tomar cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, o sea que no se lo puedan acabar, entonces él y su vecino inmediato, dice, él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 de este mes. Lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la parte de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada a fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa de él dejarán hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Y dice: es, ¿qué, hermano? La Pascua, es la Pascua, ¿sí? Y entonces le está dando la indicación, versículo 12 les dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré todos mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y luego les dice: la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. De hecho, la palabra Pascua significa pasar. Entonces era una de las promesas que Dios le dijo, que él iba a pasar, que por ellos no iba a pasar el juicio, al no ser que ellos desobedecieran el mandato de no cumplir con lo que les estaba diciendo que hicieran a través de esta cena que iban a tener, teniendo en cuenta varias de las ordenanzas que Moisés les dio. En esta cena hay un cordero, vemos la instrucción de cómo lo tenían ellos que comer, lo tenían que asar todo ese cordero. La sangre de ese cordero lo tenían que untar en los postes de la puerta y en el dintel, que es el travesaño o el palo de encima, y la tenían que untar así. Eso iba a servir como una marca para que cuando viniera el mal y entrara en todas las casas donde iban a morir todos los niños de los egipcios, cuando viniera el que iba a traer la destrucción a todos esos niños, no pudiera entrar, nada más por la sangre que estaba ahí, porque esa era indicación de que ellos eran pueblo de Dios. Entonces todo eso hay significado simbólico apuntando hacia el futuro, que son actos proféticos que el pueblo de Israel llegó a llevar a cabo sin que ellos supieran qué es lo que estaban haciendo. Entonces el cordero representa a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo apareció en escena, nos deja ver la palabra. Juan el Bautista estaba predicando y decía: Él es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Entonces la Biblia enseña que Cristo es nuestro Cordero Pascual, en el caso de nosotros los cristianos. La sangre de ese Cordero que se untaba en los postes también era un acto profético, lo que estaban haciendo, marcando precisamente la manera en cómo iba a morir nuestro Señor Jesucristo y cómo su sangre iba a quedar, prácticamente parte de su sangre derramada en un madero. Eso es lo que representaba, porque la sangre en los palos, la manera en cómo Jesucristo fue crucificado con las manos abiertas, muestra de una forma simbólica la cruz a través de la puerta, el primer palo, el segundo palo, el dintel, la sangre que untaban en la parte de arriba, entonces chorreaba hacia abajo y eso marcaba el símbolo de la cruz. Entonces eso era, estaban ellos sin darse cuenta, te repito, haciendo un acto que iba a tener cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo lo que envuelve la manera en cómo están preparando los alimentos, todo ello tiene un significado. Por ejemplo, el hecho de que asaran a ese cordero y que nada quedara sin asar, eso muestra la aflicción del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a través del tormento que pasó para poder a nosotros darnos libertad. Las hierbas amargas y todo lo que se envolvía en parte de eso, los panes sin levadura, todo eso tiene una connotación, tiene un significado que apunta hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos no sabían. Entonces ellos celebran la Pascua, Dios los saca a la libertad y pasan años y años, algunos cuantos todavía como algunos 15 siglos después de que salen de la esclavitud, aproximadamente como 15 siglos. Y después viene el tiempo donde ellos están conmemorando año tras año, están celebrando la Pascua. Hasta el día de ahora, el pueblo judío, los israelitas, el pueblo de Dios, hasta el día de ahora ellos siguen celebrando esta ceremonia conocida como la Pascua, porque para ellos sí tiene un significado no solamente simbólico, sino un significado afectivo, porque ahí se vuelven a acordar en cómo ellos vivían como esclavos, en cómo eran afligidos. Ahí se vuelven a acordar también cómo Dios los libertó de toda esa esclavitud. Entonces ellos año tras año la siguen celebrando y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. El judío mesiánico, bueno, ya entendiendo todo lo que eso significaba, entonces ya participan de la cena del Señor. Capítulo 12, vámonos para allá, para Lucas, por favor. Entonces lo que Lucas está, acá en el libro de Lucas está pasando, capítulo 22 de Lucas. Lo que aquí en Lucas, o el escritor de Lucas está narrando, lo que él está contando a través de lo que escribió, es precisamente la celebración de la Pascua. Jesús está celebrando la Pascua, ¿verdad? Y entonces dice aquí que ya después de que llegó la hora, se sentó a la mesa, él con los discípulos, y ya les dice: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua hasta que padezca. Y aquí comienza ya a explicarles, toma el pan. Y te decía hace rato, ellos no entendían, lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel, que no entendían lo que estaban ellos haciendo. Cuando él se sienta con los apóstoles, para ellos todavía hasta ese momento no tenía un significado vivo en su vida. No lo entendían, simplemente estaban viendo lo que él estaba haciendo, pero no había un entendimiento. Y la razón de esto es porque ellos no tenían el Espíritu Santo sobre de ellos. Entonces ellos estaban carentes de entendimiento, porque el que nos da el entendimiento es el Espíritu Santo. Entonces ellos no entendían, pero Jesús estaba haciendo delante de ellos de igual manera, como un acto profético a la hora de él partir el pan. Lo que él estaba enseñando, y lo iban ellos a experimentar más adelante, es ver su cuerpo partido de la manera en cómo fue triturado, cómo fue prácticamente, dice Isaías, habla de que por su llaga fuimos sanados. Cómo su cuerpo fue desfigurado de los hombres, prácticamente fue deshecho. Dice en el libro de Isaías que el cuerpo de Cristo en la crucifixión no tenía apariencia de hombre, no había hermosura que pudiera atraer la atención de la gente. Quedó totalmente desfigurado, su cuerpo quedó prácticamente despedazado literalmente en la cruz, aunque no hubo quebradura de huesos ni nada por lo que ellos tenían como parte de su reglamento, pero su cuerpo prácticamente quedó
hasta cierto punto abierto por todos lados, los latigazos que le metieron, la manera en cómo lo trataron. Entonces todo eso, ahí cuando ellos empezaron a ver cómo su cuerpo quedó, se acordaban de las palabras cuando él partió ese pan enfrente de ellos en esa celebración que se estaba llevando a cabo. Lo parte enfrente de ellos, y ellos entonces logran ahí entender lo que Jesucristo les estaba dando a saber, esa última cena que tuvo con ellos. Y cuando ven su sangre también derramada, ahí viene el entendimiento, y hasta entonces sigue la institución de la cena. En el primer siglo vemos que hay una actividad muy continua de la celebración de la cena del Señor, porque a través de esta cena, hermanos, a nosotros los cristianos es como un carro que va acelerado y lo frenan de repente, le quitan toda la fuerza, toda la inercia que lleva, lo detienen, y eso es una de las cosas que realmente debe de producir en nuestro corazón la cena del Señor: detener nuestra vida por un momento y ponernos a meditar en el sacrificio de Cristo, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo y en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay tanta gente, hermano, hijos de Dios como nosotros, los cuales llega un momento donde de tanto ajetreo de la vida, de tanto afán, de tanta problema, llega el momento donde nos olvidamos de lo esencial que es el cristianismo, que es participar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la celebración de la Santa Cena viene a ayudarnos a refrescarnos la memoria, para que nos acordemos que hay alguien que nos ama, que hay alguien que no quiere que nos perdamos, que hay alguien que quiere que sigamos caminando en nuestra vida cristiana, que hay alguien que sigue dándonos el ejemplo. Cuando él llamaba a los discípulos, hermanos, y les decía: todo el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Cuando él les decía eso, hermanos, realmente era una invitación literal a que posiblemente ellos iban a perder su vida en una cruz. Entonces esto trae un recordatorio, viene a refrescarnos, viene a frenarnos, viene a hacernos meditar de cómo estamos viviendo nuestra vida, nuestra salvación en Cristo Jesús, cómo estamos cuidando nuestra vida espiritual delante de Dios, nuestra comunión con Él. Entonces, en el libro de Primera de Corintios, vengan para acá, el apóstol Pablo, hermanos, fue uno de los últimos, bueno, no de los últimos apóstoles, porque hubo más y ha habido más, pero fue uno de los apóstoles los cuales tuvo el privilegio de que Jesucristo se le apareciera y le diera muchas enseñanzas directamente a él. Entonces, en medio de todas esas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo le dio a Pablo en sus apariciones que él tuvo con él, le dio la ordenanza, le dio la instrucción de cómo tenía que llevarse a cabo la celebración de la Santa Cena. Había algunas iglesias, como en esta iglesia de Corintio, que era una iglesia que estaba en una ciudad donde había mucho pecado ahí. Era una ciudad más o menos geográficamente hablando, como parecido como a lo que hoy en día es Las Vegas, un lugar donde el pecado estaba a toda su fuerza. Había varios templos alrededor de esas ciudades, templos de diosas, las cuales las que dirigían esos cultos eran sacerdotisas. Dentro de esos templos había desenfreno de todo tipo, carnalmente hablando, había orgías, había de todo ahí, había un desenfreno total, que era una manera en cómo ellos supuestamente adoraban a esos dioses, dándole rienda suelta al pecado. Entonces muchos de los que eran parte de la iglesia de Corinto, de esa congregación, venían todavía con varios comportamientos que acostumbraban a hacer cuando no conocían de Dios. Y esa iglesia estaba llena de gente pecadora, gente que seguía practicando pecados de diferente tipo, borracheras, orgías, había afeminados, había homosexualismo, había ladrones, estaba tremenda esa iglesia. Esa iglesia se conoce como una de las iglesias con un testimonio muy malo, pero también una de las iglesias en las cuales Dios derramó mucho de su gracia, precisamente para mostrar su amor a una gente pecadora como la que se veía dentro de ese lugar. Realmente esa iglesia tenía mucha perdición, ¿sí? Y este es el contexto que se ve a través de esta iglesia. Entonces,
cuando ellos se reunían e iban a llevar a cabo esta celebración, los hermanos de esa iglesia, pues lo hacían como una fiesta, pero como una fiesta, tomando oportunidad de la ocasión para embriagarse, para terminar bien borrachos, hacían una celebración para ellos, no para Dios. Así como mucha gente hispana acostumbra de que si es el día del maestro, aunque no sea maestro, se pone bien borrachote, ¿no? Así, ese tipo de cosas la estaban tratando de tomar en algo que era sumamente y que es sumamente sagrado para Dios. A ellos no les importaba lo que se celebraba ese día, lo único que a ellos les importaba es llegar a ese lugar, ponerse bien borrachos, lucirse con sus comidas, porque había grupos sociales dentro de la misma iglesia, que esto es la forma en cómo las sectas se manejan, cómo se dividen las iglesias, que eso no debe de existir entre la iglesia, hermano, porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces había favoritismo dentro de esa iglesia, había gente adinerada en esa iglesia, y los ricos llevaban, cuando se supone que iban a celebrar la cena del Señor, se ponían de acuerdo. Es algo parecido a lo que hacemos aquí cada mes, que invitamos a la iglesia que traigamos un platillo para poderlo compartir, aunque no llevamos a cabo muchas veces el desarrollo de la enseñanza, pero es algo parecido en el cual se le invitaba a la gente: hermanos, la próxima semana vamos a celebrar la cena del Señor, o el próximo mes o el próximo día. No hay un reglamento que diga cada cuándo se debe de celebrar la cena del Señor. Hay iglesias que lo hacen cada mes, otros cada 3 meses, otros cada 6 meses, otros incluso lo hacen cada semana. ¿Sí? Muestra la palabra de Dios que los hermanos continuamente se unían y partían el pan dentro de las casas, y eso era una manera de estar recordándose continuamente de que tenían que participar de la mesa del Señor. Entonces, pero se llevaba a cabo la celebración y realmente se portaban muy mal, no respetaban, hermanos, no respetaban la ceremonia, el evento que se iba a llevar a cabo. Esto es como ir a un entierro, no sé, de alguna persona que ha fallecido, y de repente se suben aquí arriba y comienzan a traer las memorias de esa persona y empiezan a decir: no, si nos acordamos cuando hizo este favor y era una persona muy buena que siempre apoyaba a la comunidad, y cada quien se sube y va dando su testimonio. Esto es un acto conmemorativo. Lo que Jesucristo quiere es que nos acordemos de Él, hermano, que nuestro corazón no nos olvidemos de Él, que nuestra mente no nos olvidemos de lo que Él ha hecho por nosotros y sigue haciendo por nosotros. Este acto o esta ceremonia tiene que llevarnos a nosotros los cristianos a renovar muchas veces nuestra comunión con Dios, a reconciliarnos con Él, a meditar, a saber que hay alguien que nos ama tanto, que no quiere que nos perdamos. Esto es como un mensaje donde a la gente se le motiva, se le recuerda, se le dice: Cristo no está muerto, Él está vivo, Él viene por nosotros, síguete esforzando, no claudiques, sigue esforzándote día con día. Entonces lo que se hace es realmente traer a memoria muchas de las cosas que Jesucristo hizo y sigue haciendo por nosotros. Entonces, capítulo 11 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo aquí va a empezarlos a regañar precisamente por ese mal comportamiento, y les dice Pablo en versículo 17: al anunciarles esto que sigue, dice: no los alabo. Y aquí lo que le está diciendo: miren, lo que les voy a decir ahorita, no los voy a felicitar, no los voy a exaltar. Y luego les dice: porque no se congregan para lo mejor, sino ¿para qué, hermano? Para lo peor. Entonces ustedes no se congregan para algo bueno, y cuando les habla de no congregarse para algo bueno, está apuntando hacia esta celebración, ¿ok? A eso se está refiriendo. Y luego les dice, versículo 18: pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Cuando pues ustedes se reúnen, les dice: esto no es comer la cena del Señor. ¿Qué les dice, hermano? Esto no es comer la cena del Señor. Entonces les está hablando ¿de qué? De la cena del Señor. Si van viendo, ¿verdad?
Entonces síganme. Y luego les dice el versículo 21, fíjate por qué les dice que eso no era comer la cena del Señor. Dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro, ¿qué dice? Se embriaga. ¿Sí te das cuenta? Terminaban bien borrachotes. O sea, cuando ya venía la orden de que hermanos vamos a comer, se daba gracias por el pan, por el vino, y vamos a participar de los alimentos. La gente que tenía más dinero, hermano, no les importaba a la gente que tenía hambre. Ese era el comportamiento que tenían. No les importaba a la gente que venía incluso de lejos caminando, con mucha hambre, pobres que eran parte de la congregación. No les interesaba. Entonces estaban teniendo una actitud muy mala, de falta de respeto para la cena del Señor y de falta de respeto para los hermanos. Estaban haciendo acepción de personas entre ellos. Y les dice el versículo 22, les dice, pues ¿qué? ¿No tienen casas en que coman y beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan, qué dice, hermano? A los que no tienen nada. ¿Qué les diré? ¿Los felicitaré, los alabaré, los exaltaré? En esto no los alabo. Entonces, si vamos viendo lo que el apóstol Pablo le está comunicando, es que hay una molestia, ¿verdad que sí? Y la molestia es porque ellos no están respetando a la gente, están tomando esa celebración tan importante que Jesucristo encargó para que lo recordáramos a Él, para irse a emborrachar, para irse a hacer fiestas y comer ahí y hacer a un lado a la gente que no tiene comida. Si se dan cuenta como el apóstol Pablo les dice aquí, versículo 22, dice que no tienen casas en que coman y beban, o menosprecian a la iglesia de Dios, y fíjate, y avergüenzan a los que no tienen nada, porque había gente muy pobre. ¿Qué les diré? ¿No los alabaré? En esto no los voy a alabar, en esto yo no estoy de acuerdo. Y acuérdense, hermano, esto no es palabra de Pablo, esto es palabra de Dios. Amén. El apóstol Pablo fue inspirado por Dios para escribir esto, y esto es el corazón de Dios, y Él quiere que eso no pase en medio de la celebración de la Santa Cena. Tiene que haber ese respeto, que es una de las cosas que vamos a ver. Tiene que haber entendimiento de lo que estamos haciendo, tiene que haber solemnidad, seriedad a la hora de lo que estamos haciendo, en recordar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Versículo 23. Y entonces aquí Pablo da testimonio de que él recibió esta instrucción de parte de Jesús. Pablo, hermano, no estuvo en la cena que tuvo Jesús con los 12 apóstoles. Judas sí estuvo ahí todavía, pero Pablo todavía no estuvo en aquella cena. Pero Jesús dice aquí, Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. ¿Cómo lo recibió Pablo? Jesús se le apareció. Sí, en el libro, ahí mismo en Corintios, miren, pongan su dedito ahí por favor. Vámonos al capítulo 15 tantito. Dice aquí, aquí está hablando de la resurrección de Cristo, y está testificando cuántas de las muchas veces que se apareció Jesús después de su resurrección. Versículo 4, mira, 15:4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y luego dice que se apareció a Cefas, después a los 12, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y luego dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces Pablo, hermano, tuvo varias apariciones. No fue solamente una vez, fueron varias las apariciones que el apóstol Pablo tuvo de nuestro Señor Jesucristo. Regresamos nuevamente al capítulo 11, por favor, y seguimos avanzando en esto. Entonces dice Pablo, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. ¿Qué fue lo que les enseñó? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo. Aquí nuevamente vuelve a repetir lo que Jesucristo dijo con los apóstoles. O sea que Jesús se le apareció a Pablo, hermano, y Jesús tuvo un tiempo de comunión con él, enseñándole lo que era la Santa Cena directamente. Y entonces lo recibe de Jesús, y Pablo lo comienza a enseñar a la iglesia y a todas las iglesias. El apóstol Pablo fue uno de los hombres con mayor autoridad apostólica en aquellos tiempos en revelación
de la escritura, así que sus cartas cuando llegaban a la iglesia las tenían que obedecer, y él lo instituyó reforzando lo que Jesús ya les había enseñado antes. Entonces, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y luego dice que habiendo dado gracias, ¿qué hizo, hermano? Lo partió, ¿sí? Y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto, ¿cómo, hermanos? En memoria de mí. Ahora date cuenta que les está dando parte del cuerpo, te decía el pan, perdón, bueno, que es representativo del cuerpo, lo reparte entre ellos, le dicen: tómenlo, cómanlo, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Acuérdense, hagan esto recordándome. Pero ¿cuándo lo iban a recordar? Después de que ellos ya vieron lo que iba a pasar más adelante. Versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿sí? Es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres nuevamente, ¿cómo? En memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, aquí hay una ordenanza de parte de Jesús de hacerlo, y lo que Él quiere es que recordemos estas cosas. Número uno, su cuerpo, porque su cuerpo fue el que fue entregado para el perdón de nuestros pecados. Su cuerpo, pero ¿cómo lo vamos a recordar? Porque es bueno de alguna manera tener una memoria de alguien que vemos vivo, pero recordar el cuerpo de Jesús, que no nos tocó a nosotros verlo, pero que lo podemos ver a través de las Escrituras, recordar lo que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Isaías capítulo 51, hermanos, 52, perdón, nos deja ver muchas de las cosas que pasaron en términos general con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a recordar algunas cosas de esas que el profeta Isaías, Dios le dio, también le permitió ver. Fíjense, aproximadamente 8 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando el profeta Isaías escribe, 800 años antes de que Cristo llegara a la tierra, el profeta Isaías pudo ver a nuestro Señor Jesucristo, porque los profetas les llamaban videntes, ellos podían ver hacia el futuro. Entonces Isaías pudo ver a nuestro Señor Jesucristo y lo vio de esta manera. Miren, vamos a ver capítulo 52, versículo 13, y aquí vamos a ver cómo muchas de las cosas que pasó con nuestro Señor Jesús. Dice: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera, fíjense la palabra, hermanos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Ahora, esta misma palabra, hermano, de tal manera, la usa el apóstol Juan en el capítulo 3:16, una palabra similar, porque no hay forma de poder describir o definir con palabras lo que él estaba viendo. De igual manera como el apóstol Juan en el capítulo 3:16 de su libro dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate que no hay palabras para describir de tal manera, porque el describir el amor de Dios, hermano, simplemente no lo podemos describir, porque muchas veces ni lo entendemos. ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado, por ejemplo, cuando a alguien que a nuestro juicio merece un castigo y no le pasa nada, dice uno: ¿por qué no le pasa? Bueno, ese es el amor de Dios. Dios es el que va a hacer y dice cómo se van a hacer las cosas, hermano. Entonces no entendemos. Isaías ve esto y dice: de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de la de los hijos de los hombres. Entonces su parecer, que dice que fue desfigurado, hermano, de tal manera que los críticos, hermano, lo que nosotros vimos a través de la película de la Pasión de Cristo, que es posible que muchos de los niños que están aquí ya la vieron, realmente eso es una caricatura comparado a lo que realmente los críticos dicen que pasó con Jesús. Lo que pasó con Jesucristo, algunos de los críticos han dicho que la carne le colgaba en pedazos, hermano. Cuando a él lo latiguearon, cuando a él lo estuvieron latigueando, las gentes que lo latiguearon y que lo azotaron, que eran parte de la ley que ellos tenían, solamente 40 azotes menos uno, no podían pasar de los 40, porque había una ley que si pasaban entonces ellos podían
ser juzgados. Pero la gente que le pegaba a Jesús, hermano, eran gente especialista en tormento. No era cualquier tipo de persona, o sea que no era una persona que pasaba por ahí, le decían ven para acá, mira, vas a ahorita a golpear a este hombre. Eran personas profesionales para golpear, que donde ellos querían poner el latigazo, algunos de las cosas que se han encontrado a través de la arqueología en cuanto a estos látigos, algunos eran huesos de animales que los agarraban, que quedaban las puntas filosas y los amarraban fuertemente con alambre y los ponían en el látigo, que era hecho de cuero de ternera, algunos de ellos. En algunos otros casos era madera, que también era madera muy resistente, astillada por todos lados. En algunos otros casos alambres directamente, que cuando ellos lo lanzaban, esos tenían 3 puntas de cada uno, tres lazos de látigo. Cuando ellos lo agarraban el látigo y se lo soltaban a la persona, le pegaban donde ellos querían. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, los latigazos que él recibía agarraban la parte de acá, sea lo que sea. Incluso dentro de los comentarios que vemos, dicen que hasta los intestinos se les saltaban, de la manera en cómo se clavaban en su cuerpo los látigos que le arrojaban, y a la hora de jalar el látigo desgarraban la piel. Eso lo narró Isaías. Parte de eso, cuando él dice por su llaga fuimos curados, muestra la idea de una tierra arada, haciendo surcos por ella, que era la manera en cómo le partían la carne a nuestro Señor Jesucristo a través de los latigazos. ¿Y sabes por qué hizo todo eso Jesús? Por ti, por mí. Y eso a veces a nosotros se nos olvida, y precisamente el hecho de que se nos olvida nos lleva a empezar a querer vivir como esclavos, como antes éramos. En el caso del pueblo de Israel, ellos tuvieron su Cordero Pascual, el cual se acordaban que era el momento donde ellos celebraban la liberación cuando estuvieron en esclavitud. Pero nosotros, hermanos, nos acordamos de nuestro Cordero Pascual, que es Cristo, pero Él nos ha traído una libertad no temporal, sino una libertad eterna, porque la libertad que Cristo nos ha dado es una libertad eterna. Dice la palabra de Dios: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo nos libertó, hermano, del poder del pecado, pero Él tuvo que pagar un precio por ello. Él tuvo que ponerse al frente por nosotros. Él es la propiciación de nuestros pecados. Entonces, cuando Isaías escribe esto, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Y luego dice: así asombrará él a muchas naciones. Y esa palabra asombrar, hermano, es como agarrar una manguera de agua y ponerle el dedo y rociar a la gente. Esa es la idea de esa palabra. Es una palabra que se usa para rociar. Y cuando él dice así rociará él a muchas naciones, esa es la sangre de Cristo Jesús, de la manera en cómo brotaba de su cuerpo. Es la sangre de Cristo Jesús, de la manera en cómo fue rociada por nosotros los pecadores, hermano. Nuevamente, por amor a nosotros. Por eso cuando Juan escribe, dice: de tal manera Dios amó al mundo, porque ellos sí presenciaron la manera en cómo Dios amó al mundo, ¿no? Ellos lo vieron, sus ojos lo vieron. Por eso ellos decían: lo que nuestros ojos vieron. Porque ellos vieron cuando Jesucristo fue arrestado, cuando lo golpearon a lo lejos, vieron su cuerpo ahí ensangrentado. Ellos pudieron ver todo lo que estaba pasando. Ahí venía la memoria de lo que Él les había enseñado en aquel día. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Ahí se acordaron de las palabras que Jesucristo les estaba diciendo en aquella última cena que tenía con ellos, cuando ellos veían su sangre chorrear. Y cuando Cristo les dijo: toman, beban, esta es la sangre del nuevo pacto, hagan esto en memoria de mí. Entonces lo que ellos estaban viendo realmente es cómo Él estaba haciendo ese acto ya vivo, con su propia carne, con su propia sangre, por amor a una humanidad perdida como tú y como yo, hermano. Y sigue diciendo Isaías en el capítulo 53: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Y fíjate esto, hermano, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Muchas gentes han preguntado cómo habrá sido Jesús físicamente. Jesús físicamente, hermano, de acuerdo también a algunos historiadores, es que él no era bien parecido físicamente. Y eso tiene sentido,
porque mucha gente se va mucho por la apariencia, y si hubiera sido un hombre bien parecido, hubiera tal vez atraído a mucha gente por su pura apariencia, pero él no era bien parecido. Cuando él dice aquí la palabra de Dios en el versículo, subirá cual renuevo, el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Y luego dice, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Y aquí comienza a platicar los sufrimientos de Cristo. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado, ¿cómo dice, hermano? En quebranto. Ahora, si tú y yo vamos analizando estas cosas que Isaías vio, podemos decir: qué gente tan malvada, ¿verdad? Cómo lo despreciaron, cómo lo desecharon, cómo lo quebrantaron. Pero sabes una cosa, hermano, muchas veces tú y yo seguimos haciendo lo mismo con él. Lo despreciamos, lo desechamos, seguimos quebrantando su corazón, porque el Espíritu Santo se contrista, ¿verdad? El apóstol Pablo decía: no contristéis al Espíritu. El Espíritu Santo se contrista. Jesús lloró, dice la Biblia. ¿Tú crees que Jesús no siente cuando tú y yo, después de haber sido alcanzados de la inmundicia del pecado y la manera en cómo vivíamos, de repente le damos la espalda y lo dejamos ahí como si fuera nada? La conmemoración de la Santa Cena nos trae a memoria todo eso, nos refresca de alguna manera, que pongamos atención en cómo estamos viviendo nuestra vida. Por eso él decía: hagan esto en memoria de mí. Versículo 4 dice: ciertamente él llevó, ¿qué dice, hermano? Nuestras enfermedades. ¿Sí? Di conmigo: él llevó mis enfermedades. Y luego sufrió mis dolores, y le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido. Porque cuando él dice esto, hermano, apuntando a lo que iba a hacer por la humanidad, está mostrando cómo Jesucristo se iba a poner para que sobre él viniera todo lo que debería de venir por la humanidad. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5 dice: mas él herido fue. ¿Por qué fue herido, hermano? Por nuestras rebeliones, y fue molido. ¿Por qué fue molido? Por nuestros pecados. ¿Sabes, hermano? Cuando vemos esas palabras, si las llevamos así literalmente, pues vemos molido, desechado, abatido. Pero, por ejemplo, molido es como agarrar una piedra y agarrar un terrón y poner ese terrón debajo y aplastarlo con la piedra y desmoronarlo completamente. Esa es la idea que da. ¿Y sabes por qué Jesucristo permitió que eso pasara en su vida, hermano? Te vuelvo a repetir: por ti y por mí. Entonces dice, llevó, versículo 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y luego, ¿qué dice? Por su llaga fuimos nosotros curados. Ayúdenme, hermanos, los que están en el santuario y saben leer, para que no se me duerman. Versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos, ¿qué? Nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, ¿qué dice? Fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Regresemos para 1 Corintios, por favor, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo quiere que nosotros nos acordemos? De muchas
de las cosas que Él ha hecho por nosotros, hermano. Ese es un tiempo para meditar en nuestro Señor, para agradecerle, en algunos casos para reconciliarse con Dios. Esta celebración, hermanos, no es como un acto automático o supersticioso de que la persona que toma o participa del pan instantáneamente o automáticamente se van a remover sus pecados. Eso no es para esto. El pecado tú y yo lo podemos confesar y debemos de confesarlo diariamente. Amén. No necesitamos estar esperando hasta que venga la celebración de la Santa Cena. Les comentaba a los hermanos en la mañana que en alguna ocasión alguien me dijo, estaba una hermana muy desesperada, decía: ¿cuándo vamos a celebrar Santa Cena? Y decía: ya mero, espérese un tiempo más, vamos a celebrarlo. Pero ¿cuándo? Es que yo necesito saber porque ya me siento bien cargada. ¿Y eso qué? No, es que ahí es donde voy a sentirme mejor. ¿Y por qué te tienes que esperar hasta ese tiempo? Ese es un tiempo diferente. Aquí nosotros es como estar a una mesa y el anfitrión de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos recordando, lo estamos alabando, estamos contentos por lo que Él hizo. Es recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que Cristo hizo a través de la resurrección y lo que Cristo va a hacer cuando Él venga nuevamente por nosotros. Entonces seguimos viendo 1 Corintios capítulo 11 versículo 25. Vuelvo a leer el versículo 25. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ya vimos algunas cosas que son importantes. Ahora dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo Jesús, hermano, mira, una de las predicaciones que estaba bien presente en el tiempo de la iglesia naciente era la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el mensaje que donde quiera que ellos iban, lo llevaban: muerte y resurrección de Cristo, diciéndole a la gente que Cristo había resucitado de entre los muertos. Ese era el mensaje fuerte, ese era el mensaje evangélico para que la gente supiera que había una esperanza, que si esas personas llegaban a morir y seguían a Jesucristo, no iban a morir jamás, no iban a morir por toda la eternidad, sino que iban a vivir eternamente al lado de nuestro Señor Jesucristo. Había un mensaje, había un énfasis fuertísimamente hablando de la muerte, sepultura de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de su cuerpo. Donde quiera que ellos iban, testificaban fuertemente. Y cada vez que se celebraba esto, llegaba la gente, porque también estos son servicios evangélicos donde a la gente se le dice: Cristo Jesús, el Dios que nosotros seguimos, el Dios nuestro es un Dios que murió, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y Él ha prometido que está en medio de nosotros, y aquí está en medio de nosotros, hermano. Cristo Jesús está en medio de nosotros. Dale un fuerte aplauso a Jesús, porque Él merece toda la gloria, la honra y la alabanza nuestra. Jesús está en medio de su iglesia, hermano. Entonces, ese era el mensaje que estaba detrás de todo esto: recordarle al creyente: hermano, esta no es la vida que nos tiene el Señor, hay una vida eterna. Cristo resucitó, y resucitó para llevarnos a nosotros con Él. Esa fue la promesa que dio a través de los apóstoles cuando se fue: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a ir a preparar un lugar y voy a venir por ustedes, los voy a llevar, porque donde yo esté, también ustedes van a estar conmigo. Tú y yo tenemos que ser conscientes, hermano, que nuestra casa, nuestra ciudad celestial está esperándonos, y Cristo va a regresar por nosotros. Cada vez que participamos de esto, la muerte de Cristo anunciamos hasta que Él venga. Cristo va a volver por nosotros, hermano. Jesucristo va a venir. Entonces, lo que pasa es que en esa iglesia había hermanos que no creían en la resurrección de los muertos, y le estaban enseñando a los demás también que no había resurrección de muertos. Entonces Pablo llega para allá en el capítulo 15 de 1 Corintios versículo 12 y les dice: si se predica que Cristo no resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, si estamos predicándoles que Cristo resucitó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes andan diciendo que no hay resurrección de muertos? Eso es lo que estaba pasando en esa iglesia. Versículo 13 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. De nada sirve que sigamos hablando de Él.
y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos resucitan, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, dice, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, ya se extinguieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Escucha lo que viene, hermano. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos serán vivificados. En Cristo Jesús, hermano, tenemos vida eterna. Cristo Jesús no está muerto, hermano. Cristo Jesús vive. Él está vivo en medio de nosotros, hermano. Nuestro Dios no es como el ídolo de las naciones. Él está vivo y está presente en nuestras vidas. Él está con nosotros. Entonces, cuando se celebra esto, traía a los hermanos nuevamente a refrescar su memoria. No se les olvide, hermanos, Cristo resucitó. Acuérdense, miren, se apareció a fulano, a sultano, como a 500, a 40, a los discípulos, a los apóstoles, y al último se me apareció a mí. Acuérdense, que no se les olvide que el Dios que estamos siguiendo es el Dios verdadero. Jesucristo está vivo. Cristo está vivo, hermano. Jesucristo está en medio de nosotros. Así que la celebración es para eso, para que nosotros podamos recordar que sí, su cuerpo fue despedazado, es verdad, pero eso no fue suficiente para que Satanás lo destruyera, hermano, porque su cuerpo resucitó, y resucitó con un cuerpo incorruptible. ¿Sabes? Ayúdenme con el piano, por favor, Mariano. Todo lo que Cristo padeció en la cruz, hermano, después de que lo fueron a sepultar y lo envolvieron en aquella sábana o en aquellos lienzos, y su cuerpo en la condición que había quedado, cuando Él apareció nuevamente o resucitó nuevamente, su cuerpo, hermano, ya estaba completamente restaurado. Ya no tenía nada. Todo aquello que le habían hecho había desaparecido. Lo único que le quedó nada más fueron los hoyos de los clavos en sus manos y la lanza, el hoyo que le hicieron aquí en su costado aquellos soldados cuando traspasaron su corazón. Fue lo único que quedó. Pero de ahí en fuera, hermano, ellos pudieron verlo, así como tú y yo. Y eso es una garantía de que tú y yo estamos siguiendo un Dios que resucitó de entre los muertos, y que Él nos ha prometido que lo mismo va a pasar un día contigo y conmigo, hermano. Un día vamos a experimentar esa resurrección de los muertos. Si Cristo tardara en venir y tú y yo fuéramos a dormirnos, porque incluso la Biblia, cuando habla de la muerte de los creyentes, no dice que mueren, sino dice que van a dormir. Si tú y yo pasáramos a dormir, hermano, tenemos una promesa de Dios. Cristo Jesús va a resucitarnos de entre los muertos y nos va a conceder tener un cuerpo glorificado, así como Él se apareció con un cuerpo ya perfecto, sin enfermedades, sin preocupaciones, sin aflicciones. Así mismo Él nos va a dar un cuerpo el día que tú y yo resucitemos, si es que pasaremos a mejor vida. Si no, tú y yo podemos salir en el rapto, y Pablo decía, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero Cristo Jesús, hermano, no miente, y si Él nos prometió que Él va a regresar por nosotros, Él va a regresar por nosotros. Entonces, ya cuando ellos participaban del pan y lo partían, ahora sí tenía sentido para ellos, porque ya lo habían visto, su cuerpo ahí crucificado. Ya cada vez que ellos se acordaban, nuevamente traían a memoria aquella cena que tuvieron con el Señor. Y cuando ellos empezaban a partir el pan, hermano, había un sentir en su corazón de respeto, de temor. Y esto es a lo que venimos, que a veces a la gente se le ha impedido el poder participar de esta celebración, haciéndole creer esas cosas que te decía al principio. Porque el apóstol Pablo hablaba lo siguiente. Vámonos al capítulo 11, ahora sí ya voy terminando. Versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa,
la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y luego les decía Pablo: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, y decía, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y la palabra indigno, hermano, es que no se haga con respeto, que no se haga con entendimiento, que no se aprecie lo que estás haciendo, que no tengamos esa reverencia delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se reunían para lo peor, para emborracharse, para comer, y no le ponían atención a lo que era la fiesta central, que era una ágape que se celebraba entre ellos para poder celebrar el amor fraternal, más aparte el agradecimiento que debe de haber hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero no era para destituir a la gente, no era para hacer a la gente: tú sí puedes, tú no eres digno, tú sí eres digno. No es para eso. Esto es una celebración familiar que tiene raíz a través de la Pascua. Cuando ellos celebraron la Pascua, hermano, toda la familia estaba presente. Cuando Jesucristo celebró la Pascua, que fue la introducción a la Santa Cena, ahí estaba Judas también, el que lo iba a matar. Si ese fuera el caso, lo había hecho Judas: levántate y vete de aquí, porque tú me vas a entregar. Estaba ahí también, estaba Tomás, el incrédulo. Si ese hubiera sido el caso: vete para allá, tú eres un incrédulo. Estaba ahí Pedro, que era un peleonero. Le hubiera dicho: vete para allá, córrele, acuérdate de que le cortaste la oreja a Malco. Pero no fue nada de eso, porque esto no es para eso. Esto es para venir a la mesa del Señor, para que vengamos y participemos de este evento tan especial, donde nuestro Padre Celestial se hace presente, porque lo estamos recordando, y es lo que Él quiere que tú y yo podamos entender. Indignamente es que hagamos las cosas que ellos hacían de esa manera y que no respetaban este momento tan especial. Entonces es lo que Pablo les dice: si alguno participar en la mesa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba la copa. Pruébese es que examinemos, no lo hagamos con falta de respeto, hermano. Los niños pueden participar, claro que pueden participar. La gente que el único requisito para participar de la Santa Cena es haber recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Nada más, no hay ninguna otra. ¿Por qué razón? Porque este es tener una comunión con el Padre. Ponte de pie, por favor, un momento, hermano. Van a pasar nuestros hermanos ujieres, juntamente con nuestra hermana Sara y nuestro hermano Jaime, o los que se prepararon, por favor, para que repartan, por favor, el jugo de uva, el vino. Repartan el pan, que representa el cuerpo de Cristo, y el jugo, que representa la sangre de Cristo. Dolorosa, triste día en Jerusalén. Los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Hubo heridas en su espalda, se dobló con el dolor, y en su frente una corona con espinas, y el escarnio a cada paso por aquellos que querían verlo morir. Por la vía dolorosa que es la vida